Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de buena energía. Yo, como siempre, estoy súper emocionada de estar con ustedes, porque hoy tenemos un chismecito muy jugoso que compartir. Prepárense porque hoy vamos a destapar un romance que ha estado en boca de todos, un amor prohibido. Así es, mis queridos, en este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en la vida de dos estrellas que nos han robado el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar los secretos, las citas clandestinas, las miradas cómplices y todo aquello que nos ha mantenido pegados a la pantalla, preguntándonos, ¿realmente existe algo más que una simple amistad? ¿Hay amor donde todos ven amistad, o es solo una fantasía de los fans? Y por supuesto vamos a analizar a fondo toda la información que tenemos, desde los rumores iniciales hasta las pruebas más contundentes. Así que si son amantes de las novelas turcas, si les encantan los chismes de celebridades, y si están listos para descubrir la verdad detrás de este romance que ha sido el centro de atención, han venido al lugar correcto. Este vídeo está lleno de información, análisis, y por supuesto, mi opinión personal sobre todo este embrollo. Y no se lo van a querer perder. Pero antes de que empecemos con el chismecito, y antes de que me olvide, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes, análisis, y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Bien. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Hande y Kerem. Todo comenzó como casi todos los grandes romances en el set de filmación. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron mientras rodaban la exitosa serie Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkam. La química en pantalla era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, vivían una historia de amor llena de altibajos, de drama, de comedia y sobre todo, de pasión. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Era solo actuación, o había algo más en juego? Desde el principio, los fans notaron algo especial. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la forma en que se miraban, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Las redes sociales explotaron con rumores y especulaciones. Los seguidores de la serie, los fans de ambos actores, comenzaron a crear teorías, a analizar cada foto, cada vídeo, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Hande y Kerem estaban enamorados. Y por supuesto, los paparazzi no tardaron en entrar en acción. Las fotos de ellos juntos, fuera del set, comenzaron a circular por internet. Cenas románticas, paseos tomados de la mano, viajes secretos. Las pruebas eran cada vez más contundentes. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre las celebridades, no se quedó atrás. Los rumores se intensificaron, y la idea de que Hande y Kerem eran pareja se convirtió en la comidilla de todos. Pero, ¿qué decían ellos? Al principio se mantuvieron muy discretos. Evitaban confirmar o negar los rumores, alimentando aún más la curiosidad del público. Las entrevistas se convertían en un juego de palabras, donde las preguntas sobre su relación eran respondidas con evasivas y sonrisas. Decían ser buenos amigos, pero sus acciones parecían decir algo completamente diferente. Era el juego del gato y el ratón, la danza de la ambigüedad que tanto fascina a los medios y a los fans por igual. Sin embargo, con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a ser más abiertos, a mostrarse más afectuosos en público, a compartir fotos juntos en las redes sociales. Las miradas cómplices se volvieron abrazos, los susurros se transformaron en besos. La relación se hizo oficial. Los fans enloquecieron de alegría. Lo sabíamos, gritaban. Son la pareja perfecta, coreaban. El hashtag #Hanke, la combinación de sus nombres, se convirtió en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram, simbolizando el amor que los fans sentían por esta pareja. La historia de amor de Hande y Kerem se convirtió en un cuento de hadas moderno. Eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban enamorados. Parecían la pareja perfecta. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos, y su relación se convirtió en un ejemplo de amor y felicidad.
Las revistas de celebridades se peleaban por tenerlos en sus portadas, y cada aparición pública era un evento mediático. Sus fans, a través de las redes sociales, crearon comunidades enteras dedicadas a celebrar su amor, compartiendo fan art, vídeos editados y, por supuesto, analizando cada detalle de sus interacciones. Pero como en toda historia de amor, también hubo obstáculos. La fama y la exposición mediática no son fáciles de sobrellevar. La presión de los fans, los paparazzi al acecho, los rumores constantes. Todo esto puede afectar una relación. La constante vigilancia de los medios, el escrutinio público y la presión para mantener una imagen perfecta pueden erosionar incluso los cimientos más sólidos. Cada paso, cada gesto, cada palabra era analizada, diseccionada y comentada por miles de personas. Y por supuesto, también estaban los celos. Los celos de los fans, que querían que Ande y Kerem estuvieran juntos por siempre. Los celos de los medios de comunicación, que siempre buscaban un nuevo ángulo para generar controversia. Y probablemente también los celos de otras personas, que no veían con buenos ojos esta historia de amor. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo, y la envidia es un sentimiento común. A pesar de todo, Ande y Kerem parecían fuertes. Se apoyaban mutuamente, defendían su relación, y luchaban por mantenerla a flote. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, y demostraban al mundo que su amor era real. Sus declaraciones públicas eran de admiración mutua, resaltando el respeto y el cariño que sentían el uno por el otro. Parecían inseparables, un equipo que enfrentaba al mundo con valentía y amor. Pero como suele suceder, la historia tuvo un giro inesperado. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que la pareja estaba pasando por un mal momento, que las discusiones eran frecuentes, y que la relación estaba en peligro. Los fans, que antes celebraban su amor, ahora temían lo peor. Las especulaciones se multiplicaron, y las redes sociales se inundaron de preguntas y teorías. Las especulaciones aumentaron, y la prensa turca volvió a hacer de las suyas. Se publicaron artículos sobre la supuesta infidelidad de uno de los dos, sobre las peleas en público, sobre la decisión de separarse. La situación se puso tensa, y los seguidores de Ande y Kerem, que antes los adoraban, ahora se dividían en bandos. Algunos defendían a Ande, otros a Kerem, y la atmósfera se volvió tóxica en algunos casos. Y finalmente llegó lo inevitable, la confirmación de la ruptura. Ande y Kerem anunciaron su separación, dejando a todos con el corazón roto. Los detalles de la ruptura se mantuvieron en secreto, pero se rumoreó que la incompatibilidad de personalidades y la presión mediática fueron las principales causas. Los comunicados oficiales fueron breves y respetuosos, pero la tristeza era palpable en sus palabras. La noticia fue un shock para todos. Parecían tan enamorados, tan perfectos juntos. ¿Cómo era posible que todo terminara así? Los fans quedaron devastados, y la tristeza se apoderó de las redes sociales. El hashtag #AnquerisoVer, que antes celebraba su amor, ahora se convertía en un símbolo de luto. Se publicaron mensajes de apoyo, homenajes y análisis de lo que pudo haber salido mal. Pero como suele suceder en estos casos, el tiempo cura las heridas. Ande y Kerem, aunque ya no estaban juntos, demostraron madurez y respeto mutuo. Se desearon lo mejor el uno al otro, y continuaron con sus carreras profesionales. Mantuvieron la compostura, evitando declaraciones incendiarias y gestos que pudieran alimentar la polémica. Hande Erçel, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más queridas del país. Sus proyectos son esperados con ansias por sus fans, y su nombre sigue siendo sinónimo de éxito. Ha protagonizado nuevas series, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su imagen ha seguido siendo objeto de campañas publicitarias de alto perfil, demostrando su influencia en el mundo de la moda y la belleza. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en nuevas series, ha trabajado en el extranjero, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Su carisma y atractivo siguen conquistando a sus fans, y su futuro profesional parece prometedor. Ha explorado nuevos géneros y roles, demostrando su capacidad de adaptación y crecimiento. Su trabajo en proyectos internacionales ha ampliado su reconocimiento y proyección. Pero, ¿qué hay del amor? ¿Han rehecho sus vidas amorosas?
¿Hay nuevas parejas en el horizonte? La vida personal de las celebridades siempre es un tema de interés, y los fans se mantienen expectantes ante cualquier novedad. En el caso de Ande se le ha relacionado con varios hombres, pero hasta el momento, no ha confirmado ninguna relación seria. Parece estar enfocada en su carrera y en sí misma, y se rumorea que está disfrutando de su soltería. Se le ha visto en eventos sociales y en citas, pero siempre manteniendo un perfil discreto. Parece priorizar su bienestar personal y profesional. Kerem, por su parte, también ha sido visto con varias mujeres. Sin embargo, tampoco ha oficializado ninguna relación. Parece estar disfrutando de su libertad y de su tiempo libre, y se rumorea que está centrado en su trabajo. Su vida personal ha sido objeto de especulaciones y rumores, pero él ha mantenido la privacidad que considera necesaria. Pero, ¿significa esto que no hay posibilidad de reconciliación? ¿O que han encontrado el amor en otros brazos? La especulación es inevitable y la esperanza de los fans perdura. En el mundo de las celebridades, todo es posible. Las reconciliaciones son comunes, y las historias de amor pueden tener finales inesperados. En el caso de Ande y Kerem, la posibilidad de que vuelvan a estar juntos siempre estará latente, aunque sea en la mente de sus fans. El amor y la nostalgia a veces se entrelazan, y el destino puede tener sus propias sorpresas. Pero, ¿qué nos deja esta historia? ¿Qué lecciones podemos aprender de la relación de Ande y Kerem? La historia de Ande y Kerem es un reflejo de las complejidades del amor en la era de la fama. En primer lugar, que el amor es complicado. Que las relaciones pueden ser hermosas y apasionadas, pero también pueden ser difíciles y dolorosas. Que la fama y la exposición mediática pueden poner a prueba cualquier relación. La presión de los medios, el escrutinio público y la expectativa de una imagen perfecta pueden ser abrumadoras. En segundo lugar, que la vida sigue. Que aunque una historia de amor termine, la vida continúa, y siempre hay nuevas oportunidades. Que la felicidad no depende de estar en pareja, sino de estar bien con uno mismo. El crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad individual son fundamentales. Y por último, que el amor es un misterio. Que nunca sabemos qué nos depara el futuro, y que lo importante es disfrutar del presente. Las relaciones humanas son complejas y únicas, y cada experiencia nos enseña algo nuevo. En el caso de Ande y Kerem, su historia de amor nos ha dejado un recuerdo imborrable. Nos han hecho soñar, nos han hecho reír, nos han hecho llorar. Y aunque su relación haya terminado, siempre quedará la magia de Love is in the air, la química innegable entre ellos, y el recuerdo de un amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus fans. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes de toda esta historia? ¿Creen que Ande y Kerem fueron realmente felices juntos? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó realmente? La conversación en los comentarios es fundamental para conectar con la comunidad y compartir perspectivas. Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber abajo en la sección de comentarios. Estoy ansiosa por leerlos. La interacción con los fans es esencial para construir una comunidad sólida y activa. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de este chismecito. Y por favor, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que vendrán muchos más chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. El apoyo de los suscriptores es fundamental para el crecimiento del canal. Muchas gracias por ver. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.